Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Otros buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se Muy siente? bien, doctor. ¿Cómo ha ido esta semana? Correcto. Avanzando octubre. Sí. Me dicen que usted se va a examinar en el Consejo de la Magistratura. ¿Eh? Bueno, eso hay ¿A, cosas. a qué que usted aspira? ¿A juez de la Suprema o al Tribunal Superior Electoral? ¿Eh? Bueno, yo aspiro a quedarme en mi casa. Ah, Tranquilo, sí. eh, Yo tengo mi tribunal ahí. ese consejo está, Es mire, fácil. en capilla ardiente. Usted sabe que siempre tenía un criterio sobre eso. Vamos a Criterio. analizar el Consejo de la Magistratura Claro. hoy y las últimas decisiones, pero además lo complicada que está la situación para el gobierno. Hay pocos recursos, un presupuesto deficitario, la deuda que se está tragando casi 400.000 millones de pesos solamente para el pago de intereses. Es decir, el panorama está complicado y nadie quiere arriesgarse a someter una reforma fiscal. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Las exportaciones de moda alcanzaron 862 millones de dólares entre enero y julio del año 2025, equivalente al 10% de las exportaciones nacionales, mientras que en el 2024 sumaron más de 1.581 millones de dólares. Así lo arroja la quinta edición del estudio Situación de la Industria de la Moda en República Dominicana 2025, presentado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Prodominicana en el marco de la RD Fashion Week. Más de 470 empresas dominicanas colocaron sus productos en 80 mercados internacionales, siendo Estados Unidos, Haití, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica los principales destinos. Haití ha sido por años uno de los principales destinos de las exportaciones dominicanas. Sin embargo, el comercio con el vecino país ha tenido que reinventarse en medio de un escenario extremo: asesinatos, secuestros, carreteras controladas por bandas y un Estado prácticamente ausente. Aún así, las cifras muestran un repunte importante. Entre enero y agosto del año 2025, las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron los 775.77 millones de dólares, un crecimiento del 32.35% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de la Dirección General de Aduanas. A partir del 2 de enero del año 2026, los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros deberán presentar de forma obligatoria la certificación de pago al día de obligaciones tributarias aduaneras para poder participar en el proceso de licitación pública. La medida fue anunciada a través de una nota de prensa de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Contrataciones Públicas tras la firma de un acuerdo. El director general de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, explicó que el propósito es garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana valoró como positiva la disposición de la Superintendencia de Bancos que autoriza la apertura de cuentas de ahorro simplificadas exclusivamente para las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, por considerar que representa un avance significativo para facilitar el acceso de este segmento al sistema financiero formal y su desarrollo empresarial. La entidad resaltó en una nota de prensa la importancia que reviste este conglomerado para la economía nacional e informó que actualmente hay 384.043 MIPYMES como usuarias únicas del sistema financiero. El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento para la República Dominicana al cierre del año 2025 del 4.0% que había indicado en junio al 3.0%, lo que representa una disminución de un punto porcentual. A su vez, reconoció que el gobierno ha tenido limitaciones para implementar una reforma fiscal que ayude a reducir el déficit. El déficit fiscal se está gestionando
hay algunas piedras en el camino en cuanto a la reforma fiscal. Seguimos apoyando los esfuerzos del gobierno dominicano en esta área, manifestó ayer el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Molnet, durante la presentación del Informe Económico de América Latina y el Caribe centrado en el emprendimiento. Y en el ámbito internacional, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró el miércoles que la economía mundial se ha comportado mejor de lo temido, pero peor de lo necesario, en parte porque el impacto de los aranceles fue menor de lo esperado, aunque la incertidumbre económica global es la nueva normalidad. Por el momento el mundo ha evitado una guerra comercial, aseguró Georgieva en un evento en Washington que da inicio a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Este es uno de los pocos países de la región que está logrando crecimiento económico, independientemente de las crisis que se han vivido y que se siguen viviendo en el entorno internacional, guerra en Medio Oriente, guerra en algunos países de Europa. Tenemos vecinos ahí que tiene dificultades y que nos está presionando bastante con la cantidad de inmigrantes que están llegando a la República Dominicana. Pero independientemente de todo eso, este es un país que está recibiendo mucha inversión extranjera, estamos teniendo crecimiento económico. La macroeconomía está bien, pero hay un desafío, y es que hay que tratar de ver de qué manera logramos que esa macroeconomía se convierta también en bienestar para la gente de abajo, para los más pobres. Entonces, en medio de esto, el país está creciendo. Usted analiza a República Dominicana de hace 20 años y compara con la República Dominicana de hoy, y realmente este es un gran país. Usted recorre en un helicóptero, por ejemplo, o se monta en un automóvil y sube por los elevados de la capital de Santiago y se da cuenta del crecimiento vertical que tiene Santo Domingo. Eso es crecimiento, eso es desarrollo. Claro. Ahora bien, nosotros tenemos un presupuesto deficitario. Cada año aprobamos un presupuesto que nos obliga a salir a buscar cerca de 300.000 millones de pesos en el mercado internacional. Y usted oye a los políticos de oposición que critican, los que están en el gobierno hoy anteriormente lo criticaban, pero sin endeudamiento no es posible manejar la República Dominicana. Entonces, está el desafío de sentarse a discutir cómo vamos a lograr, doctor, que el país pueda recaudar los fondos que necesita para poder responder a las demandas y las necesidades que tiene la sociedad dominicana. Eso solo se hace con una reforma fiscal. Claro. Pero hay mucho temor. Claro. Nadie quiere una reforma fiscal porque eso tiene un costo político. Mira lo que pasa. Yo siempre he distinguido entre desarrollo y crecimiento económico. Sí. Porque eso me lo enseñaron en el aula y lo he visto en la práctica. El desarrollo económico es otro tipo de referente. El crecimiento es algo específicamente material, ¿verdad? Mucho edificio, mucho vehículo, mucho dinero, eso es otra cosa. Pero el desarrollo económico es relativo a otros aspectos. Ahora bien, es indudable que nuestro país ha tenido un crecimiento, ¿verdad?, envidiable, no comparado con ninguno de estos países de la zona. Pero el problema es que también hemos crecido sobre bases un poco no tan autóctonas, tan auténticas, como es la autoeficiencia. Por ejemplo, ser autárquico, que es un término que usan mucho los economistas, los sociólogos. Autárquico, es decir, por ejemplo, autarquía económica implica que usted, lo cual es imposible en un mundo global como hoy, pero nada impide que usted produzca sus alimentos, ¿verdad? Que eso implica que entonces la canasta familiar no depende tanto de importaciones y de cosas de esas, sino que usted tiene su comida que usted la produce aquí. Eso por un lado. Y mire que producimos en gran medida lo que consumimos aquí. Exacto. Y se puso de manifiesto en la pandemia. Claro que sí. Entonces quiere decir que ese endeudamiento, que no es exclusivo, aunque este gobierno ha endeudado de manera increíble, pero que ese es una fiesta que viene de hace tiempo. De hace mucho tiempo, claro, claro. Fiesta. Pero aparte... Pero en el 2008 aprobamos
los presupuestos deficitarios, a partir de ahí comenzamos a aprobarlo. Y eso tiene mucho que ver también con la actividad de los políticos nuestros. Sí. Pero ahí se suma otro factor, y es el factor de que, por ejemplo, ahora se habla de una reforma fiscal. Bueno, sí, habrá que hacer una reforma fiscal porque usted no puede seguir con esos parámetros, pero sin embargo, no basta el que se pongan impuestos adicionales, no. Tiene que ser, y hay algo que dijo el señor Magín Díaz que me agradó mucho. No sé si es una pose de él o si es verdad lo que él está diciendo. No, que esa es la realidad. Pero él dijo esto, él dijo, los que más tienen, que más paguen, palabras textuales. Sí. Eso es lo que yo siempre he planteado. Sí, doctor, porque la reforma que intentó pasar Jochi Vicente, pasado ministro de Hacienda, ¿grababa a quiénes? A lo que siempre ha grabado. Clase media. A la clase media, y cuando la gente se dio cuenta que le iban a grabar hasta los ahorros, se tiró a las calles. Pero oiga, ¿qué dijo el presidente? Yo no aguanto esto, yo no resisto el pueblo en las calles. Eso, aquí los políticos a veces no se dan cuenta, creen como que los pueblos son como una masa inerme. No. Solamente falta una chispa. Sí. Que aparezca un loco que diga, mire, por aquí. Y se lleva el gobierno. Lo estoy diciendo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, digo una cosa, la reticencia de los poderosos a entender que ellos están percibiendo beneficios exagerados. Sí. Entonces, no podemos seguir así. ¿Usted comprende? O sea que, vuelvo y le reitero, todos tenemos que pagar impuestos. Sí. Todos. Pero cada cual de conformidad con lo que él tiene acceso. Claro. Pero el ministro de Hacienda, Magín Díaz, está claro. Y lo manifestó esta semana durante un encuentro en el Grupo Corripio. Sí. Fue entrevistado ahí por los periodistas de los diferentes medios del Grupo Corripio. Él decía que, bueno, el país, la economía dominicana está en una crisis y que no hay por qué desesperarse para hacer una reforma. Que hay que hacerla, pero no hay que desesperarse. Que él está consensuando con los sectores empresariales. De hecho, se ha reunido con el CONE, con la Asociación de Industria, con el sector comercio, con los diferentes representantes empresariales y comerciales se ha reunido. Está buscando el consenso que no buscó Jochi Vicente. Y le ha dicho, mire, aquí hay que, el que más gana tiene que pagar más. Déjeme decirle. Oiga, está claro, Sí, está claro. Pero además, hay que hacerle entender al sector empresarial que hay una serie de exenciones que hay que quitarla, porque si las exenciones ya cumplieron su cometido, ¿por qué hay que mantenerla? Dándole beneficios innecesarios a determinados sectores empresariales. Todo eso hay que revisarlo para que el Estado pueda recibir los recursos que generan en diferentes áreas de la economía y que no vayan a los bolsillos del empresariado y de algunos sectores que no lo necesitan. Ahora que usted dice eso, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, nos daban de todo a uno. Sí. Una figura... Lo preparaban para ser todólogo. Sí, del derecho romano. Sí. Una figura que decía, tratar las cosas como un bonus pater familia, o sea, como un buen padre de familia. ¿Qué significa eso? El Estado debe manejarse de esa forma. Por ejemplo, yo siempre le he puesto a ustedes ejemplos aquí, que si un matrimonio, una familia, ¿verdad? El padre, la madre, los hijos, tienen unos ingresos, el don trabaja, pica, el otro, la doña trabaja, pero tienen unos gastos. Ellos comen 2 veces a la semana en un restaurante. Claro. ¿Verdad? La doña va 3 veces al salón para estar bonita. Sí. Y los muchachos bien de marca. Ve acá, espérate. Vamos a hacerlo una sola vez a la semana. Vamos a ir bajando. O sea que aquí hay que cortar muchos gastos que son superfluos, innecesarios. Y priorizar el gasto de capital, Pero que es claro el que que tiene sí. retorno. Claro. Y de hecho, parece que la gente del gobierno está consciente de eso. Porque el presupuesto que se ha elaborado para el año 2026 tiene 39 mil millones de pesos más que el anterior para destinarlo al gasto de capital. Porque el gasto de capital es el que te mueve la economía. Cierto. No es un gasto que va simplemente a... Bueno, el dinero que va a los bolsillos de los empleados también mueve la economía, pero el gasto de capital es que hace crecer. Porque es que es el que genera, es un gasto que tiene una tasa de retorno y que genera empleo. Sí, Genera claro. empleo. Porque hay gastos, siempre hay gastos corrientes, porque los sueldos son gastos corrientes, pero cuando es un gasto corriente que no tiene ninguna incidencia en la economía positiva, sino que consumo nada más, eso no va a ningún sitio. Sí, pero la situación actual nos va a obligar a reflexionar, sobre todo a la gente del gobierno, a
buscar las alternativas necesarias para darle la capacidad al Estado de recaudar lo que se necesita. Vamos a tener que pensar en una fórmula que evite la elaboración de presupuestos deficitarios si queremos dejar de hablar de endeudamiento externo. Y bueno, ser eficiente en el cobro de los impuestos y eliminar una serie de exenciones innecesarias. Si hay que quitar subsidios a una gran cantidad de sectores que no necesita, quitarlos, porque aquí estamos subsidiando a todo el mundo. Y sin embargo tenemos un mapa de pobreza identificado, que a eso sí hay que subsidiar. En todos los países hay gente que hay que subsidiarla. Ahora, aquí tenemos subsidios generalizados porque esos subsidios dan dividendos políticos. Y hay que pensar en otros asuntos, no solo en lo que me reporta dividendos políticos para yo seguir en el poder o para ganar el poder. Claro. Pero lo que pasa también es que los mismos compromisos que tienen los políticos para acceder al poder es que mantienen también atado de manos al Estado. Sí, es así. Porque entonces esas personas no hacen nada de gratis. No, porque cuando un sector empresarial te da 10.000 millones para tú hacer una campaña, esos 10.000 millones no son gratis, eso es para que tú se lo den exenciones a su sector. Por eso es que están agarrados, con unas esposas en las manos. Vamos a hacer la pausa. En 1996, cuando se produjo el cambio de gobierno de un partido de derecha, de un hombre de derecha como Joaquín Balaguer, hacia un hombre con ideas de centroizquierda como Leonel Fernández. El PLD era un partido de centroizquierda. Comenzamos un proceso de cambio en el país, un proceso de modernización, porque Leonel Fernández vino con ideas frescas de desarrollo, de crecimiento, y comenzó a pensar en que el país iba a tener un nivel de crecimiento que ha tenido hoy. No es que Balaguer no pensara en eso, porque Balaguer construyó la 27 de febrero, construyó la Charles de Gaulle cuando eso era monte, porque sabía que también iba a haber un crecimiento. Ahora Leonel Fernández comenzó a construir túneles elevados, pensando en que había que crear las condiciones para que la gente pudiera evitar lo que está ocurriendo hoy. Los tapones que te hacen perder horas y horas en las calles, pero además cientos de millones de pesos cada mes a los ciudadanos que se mueven por la capital y por Santiago. Pero además de eso, pensó en la masificación del transporte, porque tú debes tener buenas vías, un buen sistema organizado, pero además una estructura de transporte masivo que se logra con metro, con autobuses, y comenzó a construir el metro de Santo Domingo. Eso lógicamente ha aliviado bastante el flujo de personas en la capital dominicana, pero todavía no es suficiente, porque hasta que usted no logre conectar la capital de punta a punta con los 4 puntos cardinales, difícilmente usted logra el descongestionamiento, sobre todo en un país donde entran vehículos y no salen vehículos. Aquí no hay un centro de destrucción de chatarra. Yo no lo he visto en ningún lado. Aquí vienen decenas, cientos de vehículos y no sale uno del sistema. Pero observo de manera positiva que esa política que comenzó Leonel Fernández la continuó Danilo Medina y la ha continuado Luis Abinader con la ampliación del metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos, conectando con un teleférico. Ahora Danilo Medina vino y, antes de Abinader vino Danilo Medina y llevó el metro de Santo Domingo a la San Vicente de Paúl, allá hasta la carretera Mella, lo llevó hasta el 9 de la autopista Duarte. Abinader lo lleva ahora a los Alcarrizos, conecta con un teleférico. Hay un teleférico que conecta de Santo Domingo Norte a la capital. Y bueno, y se ha comenzado a trabajar con otro teleférico que va a conectar del 9 de la autopista Duarte hasta la Independencia y el monorriel desde la Máximo Gómez hasta un poco más acá del aeropuerto de Santo Domingo. Es decir, hay todo un proceso para masificar el transporte de Santo Domingo, que yo creo que es lo que nos va a permitir superar la crisis que tenemos en estos momentos en la capital dominicana. Mire, cuando usted plantea el cambio de gobierno en el 96, de derecha a izquierda, déjeme decir una cosa. Yo creo que
si se analiza, realmente, aquí nunca ha habido un gobierno ni siquiera de centro-izquierda. Todos han sido de derecha aquí. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un discurso atractivo para las masas, pero en la práctica es lo mismo. Le voy a aclarar una cosa. Yo creo que incluso Balaguer en su ejecutoria fue mucho más izquierdoso por muchas cosas que están ahí. Leyes agrarias, que le creó problemas con la oligarquía agraria de aquí, de este país, y por ahí, así por el estilo. Ahora, en cuanto al asunto que usted mencionó de la 27, sí, muy bien. Cuando esas construcciones que hacía Balaguer, yo recuerdo que el fusilamiento era varilla y cemento, ese era el eslogan, oiga bien, despectivo. Pues entonces esos mismos que criticaban eso, utilizaron esos mismos para avanzar, lo cual está muy bien, porque es una continuidad del Estado. Sí, usted ya sabe a qué me refiero. No había necesidad de hacer más infraestructura, sino ampliarla, como se hizo, y está muy bien todo eso. Yo tengo una persona que fue cliente mía que me dijo, mira, Balaguer tenía contemplado el asunto de los ¿cómo se llama? Los túneles. No le alcanzó el tiempo. Lo estaba pensando. No le alcanzó el tiempo. No le dio el tiempo. No, murió de 100 y no le dio un golpe de Estado legal. Es que le dieron un golpe de Estado. Tenga razón. ¿Y cuándo le dieron el golpe de Estado, doctor? Oiga, ¿Cuándo se lo dieron? Tenga razón o no, que fue fraudulento, lo que usted quiera, y es verdad todo. Pero lo que se ¿Cuándo le dieron el golpe de Estado, doctor? Perdóneme, es que yo... Pero una pregunta. Usted no está hablando con algo así, está hablando con yo sé que abogado. no. Oiga, la Constitución fue reformada. Pues es increíble, que yo todavía no lo entiendo. Ah, fue en el 96, en el 94 el golpe de Estado. Yo creía que era en el 78. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo todavía. Cómo después que lo que le llaman los franceses, un fait accompli, un hecho consumado, fraudulento no hay problema. Aquí siempre ha sido fraudulento todo. Pero entonces, usted, después que eso está, ya que es más, la Asamblea Nacional ya lo había proclamado y de repente se aparecen unos gringos, porque ahí sí las cosas como son. Los americanos se metieron aquí. Y dicen, no, Balaguer no más, esto está bien, perfecto, no hay problema. Entonces, reforman, entre comillas, una constitución que fue un disparate, eso fue un disparate, está lleno de errores, pero está bien. Oiga, entonces, este señor, yo le digo que yo tengo un cliente que estaba metido en eso, me dijo, mira, y me enseñó, digo, mira. En la discusión con... Mira, todo eso estaba ahí, lo que pasa que obviamente ya estaba, el tiempo del doctor Balaguer había pasado ya. Hace tiempo. Ya había pasado, pero su cerebro, es como le dijo Fidel Castro a uno izquierdista allá en Cuba, dice que Balaguer era un ciego. Y dice, ciegos son los dominicanos. Sí, que votaban por él. Lo dijo Fidel Castro. Sí, claro. Entonces, en conclusión, ya uno, con la edad que uno tiene y lo que uno ha vivido en este país, que no he tenido importancia de puestos públicos, y eso me ha permitido observar más allá de la curva. Entonces, todo lo que han hecho estos muchachos allá para acá, digo muchachos que son gente de mi época, está muy bien. Lo que hicieron Leonel, Danilo y el actual, está muy bien, porque eso es lo que necesitamos ahora. Pero había que continuar con las políticas que son muy buenas. Por ejemplo, una de las políticas que tenía Balaguer para el transporte, ¿cuál era? Prohibían la importación de vehículos por un año. Usted sabe que eso es así porque usted es periodista y usted sabe que eso es así. Eso ahorraba dinero, ahorraba el aspecto ecológico. Sí, pero eso era en la República Dominicana en los 90. Eso no es posible ahora, doctor. Por eso le estoy diciendo continuar. Sí. Porque el Estado es algo... Lo que hicimos luego fue, en lugar de prohibir, poner topes para no traer chatarras, para no contaminar el país. Eso está muy bien. En lugar de prohibir. Pero primero se importaron todos los vehículos del mundo. Para entonces, con el problemazo aquí, comenzar a buscarle soluciones viales. Tenían que ir acorde. Creo que usted me sigue. Por eso es que todo el que se compromete a estar en el Estado tiene que tener condiciones para estar en el Estado. Eso no es así, eso no es a lo loco. Por lo tanto, vuelvo y le reitero, eso que se está pensando ahora, eso yo lo veo muy bien. ¿Por qué razón? Porque para eso es que están ahí, para resolverle el problema a la gente. Los ricos no necesitan siempre resolverle nada. Tienen aviones, esto, lo otro. No, nosotros, lo que tenemos que estar montando en el autobús, la guagua, el carrito, eso es lo que necesitan tener. Usted sabe a qué me refiero. Entonces yo lo veo muy bien, porque la solución, siempre lo hemos planteado, es colectiva, es masiva. Claro. Es así. Debemos tener un metro que recorra la ciudad por completo. Claro. Y por arriba tener un sistema de autobuses que pueda mover al que decida no montarse en el metro por abajo, o que sean para la alimentación, llevarla a los ciudadanos de los puntos donde no llega el metro hasta las principales estaciones. Cuando logremos eso, pues vamos a poder mover la gente en gran medida a través del sistema de transporte masivo y vamos a reducir los tapones. Cierto. Yo recuerdo que yo estuve hace
2 años en Madrid. Y mi hijo mayor vivía en Madrid. Y yo lo fui a visitar. Duramos casi 45 minutos en un autobús. Primero tomamos el tren, 45 minutos. Y esa era la vida diaria de ellos. Mire, así puede ocurrir en República Dominicana. quiero hacer una apología aquí al Sí. pueblo dominicano, que siempre es como echado a un lado. Sí. El dominicano del común es inteligente. ¿Usted sabe lo que se inventó aquí? El motoconcho. Sí. Oiga, eso hasta en Nueva York vi yo El eso. motoconcho nos ha jodido la vida. Por eso es creación de nosotros. Sí. Tiene su parte negativa, muy bien, está bien. Sí. Pero eso ha resuelto muchos problemas aquí. Sí. Eso debe regularizarse, claro que sí, pero ha resuelto, porque es una solución, porque aquí además la capital ha crecido de una manera anárquica. Ahora tenemos hasta Motoruber. Oiga usted, ¿Oyó? eso es Te invento de Lo aquí, pide por una plataforma. eso es invento de aquí. Vamos a la pausa. Yo siempre he tenido un criterio sobre la justicia dominicana. No existe, no. No me diga. Para mí, o sea, es el menos agresivo de los términos que yo puedo utilizar. Se lo dice alguien que se pasó más de 40 años ¿Y qué hacemos con la diosa Temis? pasillando. ¿Qué hacemos con la diosa Temis? ¿Eh? Deberían quitarle la cosa esa y ponerle una gafa oscura. Oiga lo que estoy hablando, mire. Yo me pasé más de 40 años. Yo conozco al cojo sentado del tuerto durmiendo. Ahí. Mire, cuando vino, por ejemplo, la reforma del 94, la reforma, entre comillas, en brackets, ahí se aprovechó hasta el gato. Por ejemplo, los políticos se aprovecharon y se inventaron un entuerto llamado el Consejo Nacional de la Judicatura, que después le cambiaron el nombre a magistratura. Lo copiaron de Francia, pero eso ni siquiera en el nombre se parece a lo que se hace allí, porque la forma de cogitación es muy diferente. ¿Cómo se hace en Francia? Bueno, en Francia es una cuestión compleja. Sí. Porque hay un consejo de Estado, yo no lo conozco muy a fondo, Sí. sino por arribita. Claro. Y sé que eso hay una seguridad jurídica ahí, de que eso va a estar equilibrado, ¿verdad? ¿Por qué digo así? Porque, por ejemplo, aquí, cuando se hizo esa reforma, lo que se hizo fue copiar textos, pero no se hizo un análisis como se hizo después en el 2010, que se hizo una reforma constitucional. Pero de hecho implicó un paso de avance porque Claro. lo que teníamos era peor. ¿Cómo se cogían los jueces antes? El senador de cada provincia decía, Sí. el juez es este. Y ya. Eso está bien, pero ¿qué pasa? Que entonces la justicia no se independizó. ¿Por qué razón? Porque primero había un sector, que era el sector más poderoso económicamente de este país, Sí. que quería tener unos jueces de ellos, oye bien, inamovible. Oiga, le estoy hablando de lo que yo conozco. Sí. Inamovible. Después fue que hubo una situación en la que no, inamovible no. Vamos entonces, después hubo una ley de carrera judicial que fue rechazada, en donde ponía un límite hasta que se tuvo que llegar a un consenso. Ahora bien, otra cosa que yo he observado, ese consejo no puede funcionar porque está compuesto por militantes políticos y los que no son militantes políticos se deben a esos militantes políticos. Usted dirá, bueno, ¿y cuál será la forma? No sé, ellos son los genios, ellos son los que tienen que buscar la forma de hacer una cosa equilibrada. Pero fíjese, ahora por ejemplo hubo un impasse con 3 jueces que los bloquearon. Sí. Bueno, si usted se somete a una evaluación y esa evaluación va a depender, ¿verdad?, de un resultado que esté establecido ahí. Si usted no alcanza eso, pues usted no va a ser elegido. Ahora, si lo alcanza y no se lo eligen, ahí hay algo que revisar. Otra cosa que yo siempre he criticado aquí es lo siguiente, que aquí, por ejemplo, para entrevistar a un candidato, un aspirante, se hace un careo como si fuera como una chelcha. No. Eso tiene que ser. Yo he visto que en otros países se prepara un sistema que es aleatorio. Es decir, como me explicó alguien que en la antigua universidad, de otra época, los exámenes eran aleatorios, eran con bolos. Entonces usted estudiaba su materia y le sacaban 5 temas de ahí. Sí. Pero eran preparados por personas expertas. Ahí participan en esos interrogatorios gente que no sabe de eso, que ni siquiera ha ejercido la profesión, No, que ni es abogado. ni saben de Sí, eso. Entonces, sí. Ahora, doctor, la política siempre va a estar presente en la elección de los jueces. Por ejemplo, en Estados Unidos el que somete los candidatos a juez es el presidente. sí, pero en Estados Unidos Pero hay un mecanismo en el Congreso una que es el que diferencia decide. abismal. Sí, Más, sí. mire, el sistema, Pero pudiéramos hacerlo así aquí. pero no, es que nosotros no podemos hacer Es que eso aquí no confiamos en que se lo somete un No, político es que va a ser no se puede, le voy a va a decir ser por fiable. qué. Le voy a decir por qué no se puede. Primero, esa sociedad
cualquiera puede tener el criterio que quiera de Estados Unidos. Sí. Son imperialistas, son invasores, lo que tú quieras, no hay problema. Pero es un país que tiene una organización interna que es basada en la institucionalidad. Y eso prima por encima de Cuando todo. un juez puede pararle a un presidente una decisión, Sí. mire, hermano, hay que tener mucha base ahí. No, eso es fortaleza institucional. Claro, ahora, Claro. otra cosa que yo observé, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, en los años 80 por ahí, a Miami fue que yo fui, yo veía unos cartelones de unos candidatos, y va acá, pero aquí hay elecciones, que, oye, ya pasa. No, esos son candidatos a jueces, oye. Sí, sí. Allá los eligen por circunscripciones, los jueces. No sé ahora todavía, creo que sí, que lo hacen igual. Entonces los jueces Pero la la de la Corte Suprema no. lo que es más medio político es de la Suprema, Sí. porque eso ya es algo más sutil. Sí. Además, un sistema federal que Sí. tiene dos... Pero además, el tiempo de duración del juez en el cargo, parece que eso es determinante. Y de hecho, en el impasse este que se presentó ahora, personas con mucha experiencia, porque le ha tocado dirigir o ha sido juez de la Suprema, por ejemplo, el caso de Subero Isa, que dijo que en varias ocasiones se ha planteado que los jueces de la Suprema tengan mayor duración en los cargos para que no tengan que someterse a un proceso de evaluación, porque después tienen hasta que cabildear los cargos. Y escuchaba también a Julio Aníbal Suárez plantear algo parecido, a Servio Tulio Castaño Guzmán, y plantean un esquema parecido al que se hace con el Tribunal Constitucional, que, bueno, los eligen por 9 años, cuando cumplen, bueno, se van a su casa. Bueno, No tienen que estar cabildeando que me dejen o no en la exacto. posición. Pero es peligroso en jueces jurisdiccionales, Sí. porque, por ejemplo, el constitucional no es jurisdiccional, Okay. no es una instancia cuarta, una Sí. tercera instancia, Sí. no, aunque se ha convertido en eso Ajá. porque puede anular sentencias, Claro. siempre y cuando violenten el La texto Constitución, constitucional. claro. Pero, por ejemplo, eso de estar tanto tiempo en un cargo, mire, eso es muy peligroso, porque eso crea una situación. O sea, yo creo que debe haber, claro está, yo estoy de acuerdo con que hay un tiempo mayor, más Ahora, seguridad. lo que sí está claro es que tenemos que buscar un mecanismo diferente. Claro. Primero, porque se puso en evidencia que los presidentes que hemos tenido han nombrado su Suprema. No, claro que sí. Usted analiza las diferentes conformaciones de la Suprema Corte de Justicia y siempre ha habido, con excepción de la de Subero, que eso fue un acuerdo político. Déjeme bajarle algo. Eso fue un acuerdo político. Déjeme bajarle algo. Ahora, cuando nombraron a Marianito Germán, Sí. Leonel puso a Marianito porque era un cuadro de... Déjeme bajarle algo. Ahora, cuando nombraron a Luis Henry Molina, fue Danilo que puso un cuadro de su gente. Pero ese que usted mencionó bajó de una jipeta. Del Comité Central del Una jipeta PLD que bajó no a hago, la ahora presidencia de la me Suprema. por Dios, Sí, entonces, eso no es eso sí, justicia. es mejor hacer un consenso político Ah, pero lo estoy diciendo. y decir que el mejor de aquí es el señor César Espinosa y nombrar a No César mencionen Espinosa. eso a mí, por favor. No, digo yo, citando un nombre. Porque, mire, doctor, si no le prestamos atención a eso, Cierto. no podemos hablar de independencia en ningún momento, Pero ni también de eliminar la impunidad, porque si yo abogo por nombrar a jueces que sean favorables a mi causa, es porque quiero que en algún momento me sirvan, que me favorezcan cuando yo necesite. Pero no estamos viendo. O cuando esté en una situación judicial Cierto. incómoda. Pero no estamos viendo un actor que está tras bambalinas, que es el poder fáctico de aquí, Sí. que tiene o sea, por más que usted sea un académico, que estudió mucho, que es serio, lo que Sí. tú quieras, no lo pone. Yo recuerdo que ahí rechazaron. Aquí hay empresarios que ponen jueces también. Pero, óigame, Ah, yo lo sí, estoy diciendo yo lo en el entiendo. 97, Yo mi entiendo, querido claro. Monchagami, Sí. en el 97, Sí, aquí hubo, no menciono nombres, porque no es mi misión mencionar nombres sí, aquí, sí. pero en el 97 hubo una playa de jueces, mire, académicamente perfectos, serios, con experiencia, que le hubieran dado brillo a la justicia, y fueron rechazados. ¿Por qué razón? Ah, por las conveniencias, los conciliábulos de pasillo, ¿verdad? De aposento. Es decir, eso es lo que se ha manejado aquí. Entonces, por ejemplo, yo se lo digo porque yo tenía un ejercicio muy fuerte en esa época. Todos los días estaba en los tribunales. Entonces resulta que yo llegué a ver ahí cómo se fue desplazando la composición social de los tribunales, que había de todo. Usted me está entendiendo, ¿eh? De repente fue cambiando y encontramos con que era otro mundo que estábamos. Y sin embargo hay que reconocer que hemos avanzado, porque Bueno, los jueces, óigame, hasta la Suprema Corte de Justicia, las 2/3 partes son de carrera. Ahora hay que formarse para ser juez. Bueno, Anteriormente dependía de la voluntad de un político en particular. eso. Tanto para ser juez como para ser fiscal, en su gran mayoría, hay que hacer carrera, doctor. Bueno. Vamos a la pausa.
el presidente y sus ejecutivos más cercanos, igual que la cúpula del PRM, se han dado cuenta de que necesitan defender su obra de gobierno. Porque la oposición política se está recuperando, ha logrado recuperarse, y en estos momentos es una opción real de poder. En estos momentos, Fuerza del Pueblo y el Partido de Liberación Dominicana están en condiciones de competir y hasta forzar una segunda vuelta electoral que es peligrosa para el partido de gobierno. Y Luis Abinader y la cúpula del PRM, que se reunieron hace 2 o 3 semanas en Jarabacoa, dijeron: aguántense, tenemos que defender nuestra obra de gobierno. Tenemos que mostrarle al país qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a entregar al final de la jornada, que va a ser nuestra principal oferta al electorado para tratar de lograr un tercer periodo presidencial con otro candidato, porque ya Luis Abinader no puede ser candidato. Por eso usted observa que el presidente está renovando determinados estamentos del poder, cambió el equipo de comunicación, que veo que ya están actuando de manera diferente, una política de comunicación diferente, presentando resultados, presentando obras, presentando sus logros en diferentes áreas del país, porque están convencidos de que la gente quiere resultados. Y hay un mayor esfuerzo del presidente por inaugurar obras. Observe que hace 2 semanas inauguró el hospital o la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Bueno, y esta semana inauguró un paso de nivel en la Isabel Aguilar con 27 de febrero para agilizar el tráfico en esa zona. Es decir, que hay un cambio de política en el gobierno que ha sacado a los funcionarios de sus escritorios para los medios de comunicación a promover sus ejecutorias, sus logros, para poder contrarrestar a la oposición política y mantener cierto nivel de aceptación en la sociedad que les permita a ellos tener la popularidad necesaria para llegar al 27, la suficiente fortaleza como para intentar con posibilidades reales de retener el poder. Sí, eso está muy bien todo, es muy bonito, pero resulta que no podemos olvidar que ese partido que está en el poder, que es el PRD, ¿verdad? Con una letra diferente, Sí. es lo mismo. Bueno, aquí todo es PRD, porque el PLD se ve del PRD y fue ese pueblo del PLD que también se ve Uno del no puede PRD. negar su madre. Sí. No puede negar su madre. Mire, su madre y su... Aquí lo único que no sabe del PRD fue el Partido Reformista. Exacto. Sí. No, porque ya eso fue una realidad que fue absorbido por el PLD. Oiga bien. Pero está bien. En parte. Exacto, pero eso no es mío. Ellos han ido donde quieran que han encontrado buenas condiciones. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que, sí, muy bien que se cuide, presentar esta cosa, pero resulta que el presidente actual no está en un proceso de reelección. No. Uno. Segundo, hay un refrán popular que dice atajar para que otro enlace. Yo me pregunto si no se ha examinado la composición interna de los que aspiran allí, que no son 8 ni 7, hay mucho más gente Sí, claro. que está aspirando en la sombra, Claro. utilizando los recursos del Estado, que no me vengan con cuento a mí, Sí. utilizando los recursos del Estado, porque no hay quien resista aquí estar 3, 4 años gastando dinero en campaña, que todos están en campaña, todos están en campaña. Sacándolo de su bolsillo. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? No es posible. Entonces, es del Estado, ¿verdad? Del Estado, del bolsillo ajeno. Usted diría que yo soy medio... Aunque sea la gasolina, sale de Es ahí. que yo soy medio rico izquierda con eso. Pero No, es que es así. Tienes razón, es así. no me convencen. Entonces, fíjese una cosa. Ese partido tiene historias muy truculentas de no aceptarse entre ellos, que ha traído muchas divisiones. Sí, pero ellos han cambiado, doctor. Bueno, Mire, en el proceso pasado decían, va a entrar el mar. muy bien. Incluso con 2 precandidatos, como Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, compitiendo con el presidente. Sin embargo, no pasó nada. Ellos parece que entendieron la lección, doctor. Es que mire, yo no sé, porque yo soy una persona que creo que todo el mundo tiene el mismo derecho y la misma oportunidad en este planeta. Claro Todos que somos sí, iguales. Claro que sí. Pero hay personas, fíjense, usted ha visto que hay artistas, le voy a poner un símil, Sí. hay artistas que tienen buenas letras, usted es músico, yo soy músico, Sí. y sabemos que estamos hablando. Sí. Buenas letras, buena música, Sí. buena Y orquestación. no se pegan. ¿Qué van a pegar? No Porque tienen carisma. le falta algo. Le falta carisma. ¿Entiende una cosa? Le falta un ángel, sí. Oiga, a mí me ponen tú y su candidato que hay ahí. Sí. Y usted lo mete en una licuadora imaginaria, Sí. no le dan ni un café. Oye lo que estoy hablando, para mí, ahora puede ser que yo tenga otras cosas que uno ignora. Ya.
pero también me ponen lo de la oposición. Y eso para mí es más de lo mismo, aquí entre nos. Sí. Usted dirá, y entonces, bueno, ya no, yo no sé, no. Yo no sé, no. Lo que sí sé es Pero vamos a llegar a algún que punto, ¿verdad? exacto, pero están forzando, porque se olvidan de alguien muy importante. ¿Cuál es? El pueblo dominicano. Aquí todo el mundo lo subestima, Sí, pero el pueblo dominicano no es como creen mucho, sí. pero uno espera que salga Pero mejor. de ahí va a salir el candidato. Ojalá, ¿sí? sí. Así ha pasado siempre. Bueno. Y tenemos presidente. Sí, pero podemos llevarnos sorpresas también. Sí. Pero bueno, pero es interesante lo que está pasando. Los PRMistas se han dado cuenta de que tienen que producir cambios, tienen que defender su obra de gobierno. Sí. Pues la oposición no le reconoce absolutamente nada. Y eso hay que entenderlo. La oposición está buscando posicionamiento. Claro. Está buscando posicionamiento. Y han decidido sacar a sus funcionarios de los escritorios porque ellos son los que tienen que defender su obra de gobierno. El presidente estaba solo defendiéndola. Sería una buena medida de que todos esos aspirantes le pongan el cargo a disposición para que él entonces se reinvente con nuevas caras y nuevas ejecutorias. Cosa mía, ¿verdad? Sí, él tiene que presentar resultados de final de la jornada. Bueno. Y tiene tiempo, le faltan 3 años, ¿verdad? 3 años de gobierno. Precisamente. Es así. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir 15 magistrados, 5 de la Suprema Corte de Justicia, 5 del Tribunal Superior Electoral y 5 suplentes. También en los debates en torno al Código Laboral y los cuestionamientos de la oposición al gobierno. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.